¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Arrancamos hablando de Lionel Messi. El astro argentino ya se encuentra en París. En la capital francesa fue recibido por cientos de aficionados en el aeropuerto. El acuerdo de Messi es por 2 temporadas con opción de jugador por una tercera. Él se une en el PSG a figuras como su ex compañero en el Barcelona Neymar y a Kylian Mbappé. Este miércoles habrá una rueda de prensa para lo que será la presentación de Lionel Messi por todo lo alto. En el béisbol, el jonronero de los New York Yankees, Giancarlo Stanton, conectó un fuerte rodado por segundo en el partido ante los Royals en Kansas City. Lo inusual de este batazo es que la pelota viajó a 122 millas por hora. Luego fue doble play. Los Mulos del Bronx al final se quedaron con el triunfo de 8-6 en extra innings. En la NBA, Luka Doncic firmó una extensión de contrato con los Dallas Mavericks. La misma es de 5 años y $207 millones. Acordó por el máximo de novato. El esloveno señaló que nunca tuvo dudas de que firmaría una extensión con el conjunto de Dallas. Hasta aquí los deportes. Seguimos.